Vamos al pasaje de Gálatas 5, que es el que hemos estado usando en las últimas semanas. Gálatas 5, verso 16. Escribe el apóstol Pablo: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Hemos estado estudiando en las últimas semanas el fruto del Espíritu. Y quisiera hacer aquí un comentario marginal, pero que es importante. De pronto pareciera ser que estamos repitiendo una serie de temas que hace unos meses estábamos predicando. Cuando estudiábamos la carta de Pedro, y Pedro decía: y a vuestra fe añadid virtud, y a vuestra virtud paciencia, y a la paciencia. Y ahí nos estábamos refiriendo a lo que nos corresponde hacer como personas, lo que es nuestra responsabilidad. Ahora, a lo que nos estamos refiriendo es a lo que Dios hace a través de nosotros, el fluir de Dios en nosotros. Y yo creo que es importante que entendamos que, si bien es cierto que nosotros tenemos una responsabilidad en hacer cosas, también es cierto que mucho de lo único que nos corresponde hacer es dejar fluir al Señor. Hemos estudiado entonces en semanas pasadas los primeros elementos del fruto, que son amor, gozo, paz, paciencia, y hoy corresponde el tema de la benignidad. Y al estar estudiando el tema, me topé con algo que me chocó de frente, porque es una noción, una idea con la que por alguna extraña razón los cristianos hemos asumido como una verdad absoluta. Y el punto es: Dios no quiere hijos buenos. Dios quiere hijos obedientes. Y por muchos años uno crece con la noción de que para acercarse a Dios hay que ser bueno. ¿Se acuerdan? Hemos hablado de esto en varias ocasiones. Hay gente que llega al absurdo de decir: yo no me puedo acercar a Dios mientras no esté bien. Y es así como acá con el doctor Julio. ¿Cuándo te llega la gente? Cuando está mal. Pues si está bien, ¿para qué van a ver al médico? ¿No es cierto? Entonces llega un momento en que a veces la gente va desarrollando nociones equivocadas, como: pues hasta que yo esté bien me voy a acercar al Señor. Eso es absurdo. Y el mismo Señor Jesús así lo dijo: los que necesitan al médico son los enfermos, no los sanos. Pero por otro lado, pareciera ser que entonces el llamado a ser cristiano es solamente a portarse bien, chicos bien portados. Y hay un texto por ahí, Salvaje de Corazón, del hermano John Eldredge, en donde él empieza ahí haciendo una reflexión interesante y dice: cuando una mujer
entra a la iglesia, a una iglesia cristiana, supongamos, que anda buscando novio, ¿qué es lo que ve? Y él dice, puros chicos aburridos, ¿verdad? Domesticados, bien portaditos. Aquellos que han sacrificado por alguna extraña razón en el nombre del Señor todo lo que es la varonilidad. Y empieza a desarrollar ahí un texto que si quieren saber, vayan los miércoles. Ahí lo estamos analizando. Y pensaba entonces, ahora al estar preparando este punto, un elemento del fruto del Espíritu es la benignidad. Y la benignidad no es ser un chico bueno o una chica buena. La benignidad es hacer el bien. ¿Me explico? No es producto de tu calidad o de tu cualidad como persona, sino es dejar que Dios fluya a través de ti. Ese es el fruto del Espíritu. Es lo que Él hace, no lo que tú haces. Si tú lo haces, entonces ya no es fruto del Espíritu. ¿Me explico? Y entonces, al estar estudiando, me llegó el punto en donde ahora me voy a mover hacia Lucas, capítulo 10, verso 25. Una historia que seguramente muchos de ustedes han escuchado, conocen, probablemente hasta de memoria, que se ha titulado como la parábola del buen samaritano. Está Jesús con sus discípulos y se acerca un intérprete de la ley. Dice, y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino de cerca a él, y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndoles en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús dijo, ve y haz tú lo mismo. Aquí tenemos 3 personajes interesantes. Por un lado tenemos, bueno, de hecho son 4, porque es el herido, el sacerdote, el levita y el samaritano. Y entonces, pues el herido tuvo la desgracia de cruzar Iztapalapa, la desgracia de cruzar Gustavo Amadero, no sé, pero ¿cuántas veces no nos hemos topado con estas historias? Gente que es herida, que es lastimada, que es sometida a un asalto, ¿no? Y de repente queda mal. Ya estaba el tipo en el camino, abandonado, dado prácticamente por muerto. Y entonces pasa un sacerdote. Un sacerdote era un chico bueno.
Era un tipo que cumplía la ley. Era un tipo que guardaba irremediablemente e irremisiblemente el cumplimiento de la ley. Y dice que lo vio. ¿Y qué hizo? Siguió de largo. En buen mexicano, como si no lo hubiera visto. Luego pasa un levita, otro chico bueno, aquellos que se encargaban de hacer todas las labores del templo, aquellos que tenían que portarse bien, que tenían que dar buen testimonio y que por supuesto también tenían que cumplir con la ley. Y se acerca y ve el bulto, ve al herido, ¿y qué hizo? Y pasó de largo. Y entonces, nótese a quién le está refiriendo Jesús la parábola. ¿Se acuerdan cómo inicia? Un intérprete de la ley. Otro chico bueno. Un escriba. Ahora, ¿por qué digo que son chicos buenos? Porque cumplían la ley. Sí, la cumplían la ley. Y eso, pues en cualquier país es bien visto, ¿no? Cuando usted cumple la ley, pues es bien visto. Es usted un buen ciudadano. Pero nótese ahí lo endeble del argumento. Porque el hecho de que yo cumpla la ley no me hace necesariamente buen ciudadano. Es como la gente que dice, pues yo no le hago mal a nadie. ¿Ha escuchado eso? Y yo pregunto, ¿y le hace bien a alguien? Porque si no le hace mal a nadie, pero tampoco le hace bien a nadie, entonces ¿cuál es su contribución? ¿Cuál es su aporte? Y si no hay ningún aporte, entonces déjeme decirle con toda franqueza, usted es un cero a la izquierda. Porque contigo o sin tigo, la cosa sigue igual. ¿Me explico? No pasa nada, absolutamente, si no estás o si estás. Y este es el caso del sacerdote y este es el caso del levita. Pasan por donde está el moribundo y como si no hubieran pasado. Lo ven y siguen de largo. Y después pasa un tercer personaje. Es un personaje interesante. Y Jesús, si aquí se quejan de que somos rudos, déjeme decirle, Jesús era rudo, porque pone de ejemplo a un samaritano. Y un samaritano era medios hermanos de los judíos. Eran todos aquellos que provenían de la cruza o de la mezcla entre un judío y una filistea, o entre una judía y un filisteo, aunque normalmente se daba entre el varón judío y una mujer no judía. Y entonces, esta gente era despreciable, era literalmente despreciable. Imagínense ustedes, ¿se acuerdan de ese par de hermanitos apodados hijos del trueno? Los Boanerges, Juan y Jacob, que de repente están en una aldea que era samaritana y le dicen a Jesús, ¿qué? ¿No te recibieron? Ahorita oramos para que caiga fuego y los destruyan. Ese era el nivel de intolerancia que tenían los judíos hacia los samaritanos. De hecho, una de las oraciones de los judíos, y vaya que eran rudos, un judío de extirpe oraba, te doy gracias, Señor, porque no soy mujer, ni samaritano, ni perro. Esa era la oración del judío. Así que imagínense que estaban equiparando a la mujer, al perro y al samaritano. No valían nada. Y Jesús empieza narrando la historia y se la narra al intérprete de la ley. ¿Y quién es el personaje ahora? Un samaritano. Eso sí era rudo.
Y diríamos en buen mexicano, eso sí duele, ¿no? ¿Y cómo empieza entonces la historia aquí? Después de que pasa el sacerdote y el levita, dice, pero un samaritano, verso 33, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, ¿qué pasó? Fue movido a misericordia. Esta expresión me gusta más y creo que ejemplifica bien lo que los griegos han tratado de explicar como la empatía, la empateia, ¿no? que se ha traducido al español como ponerse en los zapatos de otros. Los judíos tenían más bien esta noción de la resonancia del cardio, la misericordia, misericardio, que era la resonancia del corazón, el identificarte en la plenitud de la experiencia humana de otro. Y yo creo que eso es lo que Dios espera que nosotros hagamos, cuando dice que quiere misericordia y no justicia. Quiere misericordia. Es porque nosotros somos capaces de identificarnos en lo más pobre, en lo más profundo, en lo más endeble de la experiencia humana. Y entonces de repente usted se puede topar aquí, en esta historia, que el samaritano ve al individuo al igual que los otros dos. Pero este tiene una reacción. Este es movido a misericordia. Y en este ser movido a misericordia, ¿qué hizo? Porque no nada más volteó y dijo, ay, pobre cuate, le fue mal, ¿eh? Muchos podrían hacer eso, ¿no? Y de hecho muchos hacen eso. Van y te cuentan una tragedia, una historia, y no, te fue mal. Pero aquí la misericordia se tradujo en una serie de acciones, en una serie de conductas. ¿Qué fue lo que hizo? Vamos a ver entonces. Dice que viéndole fue movido a misericordia y entonces se acercó. Ni el sacerdote ni el levita se acercaron, siguieron de largo. Este lo vio, fue movido a misericordia y se acercó. ¿Y qué hizo? Vendó sus heridas. Dijo, híjole, ¿te fue mal? Pues sí, te fue mal. Pues hay que hacer algo. Normalmente los que viajaban en aquella época, viajaban grandes jornadas, llevaban un mini botiquín que tenía como componente el vino y el aceite de oliva. Y cuando era necesario utilizar el vino, normalmente es cuando había alguna herida. Y entonces era la manera de cauterizar, ¿no? De purificar ahí. Bueno, imagínense con el limón cómo hace uno, ¿no? ¿Te has cortado alguna vez, David? ¿Te han puesto limón? ¿Y qué tal? Pero eso es lo que va a cicatrizar. Y el aceite es el bálsamo, precisamente para evitar que se eche a perder ahí la herida o que haya alguna infección. Entonces, este botiquín lo traían normalmente los viajeros, los que andaban por muchos días en el camino. Y dice que acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Y listo. Y ahí lo dejó. Y ahora que se las arregle como pueda. No. ¿Ahora qué hizo? Lo echó en su caballo. Se lo llevó. Y se lo llevó a un hotel, que en la época eran los mesones. Y cuidó de él. ¿Se dan cuenta todo lo que hizo? Lo vio, fue movido a misericordia, se acercó, le vendó las heridas, le puso aceite y vino, lo montó al caballo, lo llevó al hotel y cuidó de él. ¿Cuánto tiempo? No se sabe. Pero dice que otro día, no dice al otro día, dice otro día, cuando tenía él que partir.
sacó 2 denarios, 2 unidades de sueldo del día. Hoy equivaldría a 70 pesos, ¿no? Bueno, y le da al mesonero, le dice, síguelo cuidando, y si algo te falta, cuando yo regrese, te lo pagaré. Cuídalo. Eso sí es tener misericordia. Eso sí es tener misericordia. Cuando dice Pablo que el fruto del Espíritu es benignidad, es que nosotros estamos llamados a hacer lo bueno. Y hacer lo bueno no es abstenerse solamente de dejar de hacer lo malo. ¿Me explico? No estamos llamados a no hacer lo malo, esa es una parte, pero no podemos quedarnos en el vacío. Estamos llamados a hacer lo bueno. Y entonces aquí Jesús está narrando la historia. Este hombre ve, se acerca, es movido a misericordia, lo cura, lo carga, lo lleva al hotel, lo cuida todavía ahí por un tiempo, le paga al mesonero. Déjeme preguntarle con toda honestidad, ¿quién de ustedes estaría dispuesto a hacer eso? Entonces la parábola era ruda, ¿eh? Vaya que era ruda lo que le estaba diciendo Jesús aquí al intérprete de la ley. Cuando se va el samaritano le dice, cuídamele, y todavía si gastas más, yo te lo pagaré cuando regrese. Ser benignos es un estilo de vida. No es una receta de cocina. Por eso empecé diciendo que Dios no quiere chicos buenos. Porque hay muchos chicos buenos que aprenden a ser buenos siguiendo recetas de cocina. Pero que no son movidos a misericordia. Cuando uno es movido a misericordia, y este es parte del trabajo que Dios hace en nuestro corazón, entonces Dios nos da la capacidad, nos da la posibilidad de interactuar en un nivel profundo, en un nivel humano, de tú a tú. Es cuando nosotros nos podemos ver, y cuando me veo con Abraham y digo, caray, si esto no me mueve, pues entonces estoy hecho de qué. ¿Me explico? Porque finalmente hay un nivel de identidad como humanos. Si una situación como las que hemos escuchado acá, de salud, de desempleo, de enfermedad, de tantas cosas que vivimos en lo cotidiano, no nos mueve, entonces la pregunta es de qué estamos hechos. Y Jesús le estaba ahí le estaba tupiendo duro al intérprete de la ley. ¿Qué es lo que Dios quiere? Y vean la respuesta mañosa del intérprete. Jesús le dice en el verso 36, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él le dijo, el que usó de misericordia con él. No le dijo el samaritano. ¿Me explico? De hecho, al estar estudiando un comentario, era interesante que entre los judíos no se incluye a los samaritanos como parte de los prójimos. Así que cuando Dios le dice, ama a tu prójimo, por supuesto que el samaritano no entraba en el código del intérprete. ¿Quién fue el prójimo? Pues el que hizo misericordia. Qué difícil ha de haber sido para el intérprete de la ley haber tenido que reconocer que era precisamente el samaritano
el que había hecho lo que tenía que hacer. Bueno, nosotros podemos ir por la vida de una manera muy parecida. Quizás afanándonos por tratar de dar un buen testimonio, por tratar de hacer buenas obras, por tratar de... Y nos damos cuenta que en el fondo lo que estamos haciendo no tiene nada que ver con los propósitos de Dios. Y que a veces son simplemente esfuerzos por quedar bien. Pero voy a mencionar aquí tres casos. Y para la gloria de Dios. Hace año y medio estábamos en este recinto dando un curso para la Secretaría de Salud. Y un buen día me dice Lupita, ¿qué tienes? ¿Por qué? ¿Qué me ves? Te veo raro. Pero si quieres saber lo que tengo, ven el domingo. Y aquí está, año y medio, Lupita. Hace más o menos un año, julio, el doctor estaba aquí en un curso. Y me empezaba a hacer muchas preguntas. Y le digo, si de veras quieres contestar esas preguntas, ven el domingo. Y la pensó mucho, como 6 meses la pensó. Pero se atrevió. Sergio López, estábamos en la Marina el año pasado, en un curso, y al término de la clase me dice, oiga, usted, ¿qué rollo con usted? ¿Lo quiere saber? Sí. Y le doy mi tarjeta. Y dice, pues es pastor. ¿Y eso qué? No, pues eso lo explica todo. A ver, ¿cuál todo? ¿Cuál todo? No sé qué todo. Pero una cosa me queda cierta. Si no hubiera sido por esa tarjeta y por ese incidente, él no me hubiera llamado en esta semana, como me llamó. ¿Y a dónde voy con el planteamiento? Que finalmente cuando nosotros dejamos que Dios fluya a través de nosotros, Dios cumple sus propósitos. ¿Me explico? Pero cuando nosotros somos los que queremos ser los elementos protagónicos de la historia, entonces vamos a terminar como el sacerdote o como el levita, siendo chicos buenos, siguiendo buenas costumbres, buenas conductas, pero no cumpliendo el propósito de Dios. Y lo que Dios quiere, más que chicos buenos, son hijos obedientes. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Y entonces si Pablo está diciendo que nosotros, o que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Que esto es lo que debe fluir a través de nosotros. No es algo que en el estricto sentido nosotros nos proponemos hacerlo. ¿Me explico? Hay gente que es muy buena. Yo me acuerdo cuando estaba en la prepa, tenía un compañerito al que le apodábamos Manolo, porque se parecía a Manolo Muñoz. Y él, Manolo, todos le decíamos Manolo. Y yo lo veía y decía, este cuate es bien portado, no dice groserías, no le entra el alcohol, no se emborracha, no fuma, no se anda metiendo en broncas. A este lo único que le falta es ser cristiano. Así decía yo. Y un día me animo y le digo, oye, ¿sabes qué, Manolo? Te quiero invitar a la iglesia el próximo domingo, así y así, así. Estábamos en el grupo de jóvenes. Y aquel, así, ¿de qué me hablas? Tú ven, vas a ver que esto para ti. Y ahí estuvo. 2 horas. Era un culto juvenil, así que todo era muy manejado por nosotros, muy tranquilo. Y cuando salimos le digo, ¿qué te pareció? ¿Cómo ves?
Me dice, nunca me vuelvas a invitar a esto. Ah, caray. Ah, caray, pues si lo único que te faltaba, pues claro, era lo único que le faltaba, tener una relación personal con Dios. ¿Me explico? Cuando nosotros tenemos nuestra relación personal con Dios, entonces el fruto del Espíritu fluye. Y fluye de manera natural. Y a veces nosotros, por alguna extraña razón, hemos querido asociar los elementos y decir, pues como este se porta bien, ha de ser cristiano. Esta como es enojona, yo creo que no es cristiana. Este como es chismoso, no, pues este no ha de ser cristiano. Y empezamos a tratar de hacer una serie de juicios sin entender, como hemos dicho aquí en varias ocasiones, que ninguno de nosotros es un producto terminado. Todos estamos en proceso. Todos estamos en proceso. Más bien lo que tenemos que hacer es ir descubriendo qué es la llave que debemos abrir para que el Espíritu Santo fluya a través de nosotros. Porque luego el asunto es que el Espíritu quiere fluir, pero nosotros no lo dejamos. Y si algo me queda muy claro a lo largo de mi corta vida, es que el Espíritu Santo, que el Señor es respetuoso, es caballeroso, no nos obliga a que amemos, no nos obliga a que tengamos paz, no nos obliga, Él es respetuoso. Pero somos nosotros los que abrimos la llave para que entonces el Espíritu Santo fluya. Estamos llamados entonces a ser benignos, dice Pablo, este es el fruto del Espíritu, benignos. ¿Y qué es ser benignos? Hacer lo bueno. Ahora, ¿no sabe usted qué es hacer lo bueno? Pues vea la historia del samaritano. Vea a la gente que está en desgracia. Vea a la gente que tiene necesidad. Vea a la gente que vive problemas. Vea a la gente que está luchando por sobrevivir. Vea a la gente que le rodea. Y dígame con toda honestidad, ¿quién no entra en esta clasificación? Porque como decimos acá en buen mexicano, pues a veces damos el gatazo, ¿no? Damos el charolazo y apantallamos de que todo está bien, pero cuando le rascamos tantito de pronto nos damos cuenta de que pues no tan bien. Esto quiere decir entonces que nosotros tenemos un terreno fértil para donde quiera que volteemos para hacer el bien, ser benignos, ser benignos. Somos llamados a ser benignos. Y en este sentido entonces tenemos que aprender ¿y cómo ser benignos? Pues simple y sencillamente obedeciendo lo que Dios quiere que hagamos. Dios mismo lo estableció y el intérprete de la ley lo repitió con mucha claridad cuando se acercó aquí con Jesús. Cuando le dice, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Jesús le dijo que está escrito en la ley, ¿cómo leéis? Ya que él respondió, fíjense, era bueno, sabía su negocio. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Sabía lo que tenía que hacer, pero no lo hacía. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Haz esto y vivirás. Pues si ya sabes, pues ahí está. Haz esto y vivirás. Y entonces aquel como que ya queriéndole zafar, dice, ¿y quién es mi prójimo? ¿Se da cuenta? A veces nos escondemos en la ignorancia. La ignorancia es una buena bandera para no hacer cosas. Y hay mucha gente en este país, y en muchos otros también, pero en este, que les encanta pasar por ignorantes para no asumir las responsabilidades. Y por eso los abogados han tenido que ser cada vez más estrictos. Y la ignorancia de la ley no te exime de su cumplimiento. Ay, pues yo no sabía, pues como quiera.
¿Me explico? La ignorancia no es justificación. Aquí el intérprete de la ley, que era un abogado, en todo el sentido de la palabra, le está diciendo a Jesús, pues esto es lo que dice, y Jesús le dice, pues haz esto y vivirás. Y termina la historia, ¿y qué le dice Jesús? ¿Quién pues de estos tres parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Pues el que usó de misericordia. ¿Y qué le dice Jesús? Pues entonces ve y haz lo mismo. Así o más claro. Así o más claro. Yo creo que a veces el problema, como apuntaba en alguna ocasión John Stott en un texto, decía que él en muchas conferencias en las universidades allá en Inglaterra, no faltaban estudiantes que le decían, oiga, pero es que hay muchas cosas en la Biblia que yo no entiendo. Y él les decía, pues preocúpese por las que sí entiende, no por las que no entiende. Porque si ya la entendió, entonces no tiene pretexto. ¿Ah? Es muy fácil utilizar la ignorancia como pretexto, como bandera para no avanzar. Y aquí el intérprete de la ley, que era un fariseo, quiso justificarse mediante la ignorancia. Y el Señor Jesús lo tuvo que confrontar. Ahora entonces, para quienes me han seguido en algunos cursos o que estuvieron recién en el taller, se dan cuenta de que hablamos de que la persona tiene que saber, tiene que poder y tiene que querer. Son tres dimensiones que una persona necesita desarrollar. Y después hicimos un ejercicio, con estas tres nos dan 8 combinaciones, ¿se acuerdan? Hay gente que sí sabe, que sí puede y que sí quiere. Esas son. Hay gente que sí sabe, que sí puede y no quiere. Hay gente que sí sabe, que no puede y sí quiere. Hay gente que sí sabe, que no puede y que no quiere. Hay gente que no sabe, que sí puede y que sí quiere. Hay gente que no sabe, que no puede y sí quiere. Esos son los más peligrosos. Y hay gente que ni sabe, que ni puede y ni quiere. Aquí cuando Jesús está confrontando al fariseo, lo lleva al punto de que su problema no era de conocimiento, no era el saber, el problema era de actitud. Teniendo el conocimiento de que tienes que amar al Señor tu Dios con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo, se seguía escudando. Porque eso es lo que dice el texto, ¿no? ¿O no? ¿Qué fue lo que dijo ahí? Verso 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo. Queriendo justificarse a sí mismo. Ahora, cuando yo escucho justificaciones, normalmente me queda claro de que la gente no está dispuesta a asumir su responsabilidad. Y en español, en un buen mexicano, hay una frasecita que de verdad me parece que deberíamos ya erradicar del vocabulario, que es la esquizofrenia. ¿Hiciste tu tarea? Es que no tengo lápiz. ¿Trajiste el informe? Es que se hizo tarde. ¿Cumplió con su trabajo? Es que no me avisaron. Y para todo tenemos un es que, y un es que, y un es que, y un es que. Y cuando yo escucho a alguien que dice, es que, ya sé que me va a aventar toda una justificación innecesaria. Cuando lo mejor es decir, no, y se acabó. Y me parece que esa era la respuesta del fariseo con Jesús, cuando le dice, ok, pues ve y haz tú lo mismo. Y es que, ¿quién es mi prójimo? Perdón, pero a estas alturas estás preguntando eso. Entonces me queda muy claro que el problema del fariseo no era un problema de conocimiento, no era de saber, no era un problema de capacidad, no era un problema de poder, era un problema de actitud, un problema de querer. Y cuando Dios trabaja con nosotros, trabaja de manera integral.
y de manera integrada. A veces me imagino hacerle esto a ciertas personas, pero por alguna razón Dios no me lo ha concedido. Pero pienso que Dios me lo ha hecho a mí y quizás a algunos de ustedes. Que de repente Dios te agarra de frente, te abre la boca, te mete la mano, te voltea como calcetín, te sacude toda la mugre que traes, te vuelve a regresar. Ahora sí, ¿en qué estábamos? ¿Alguien ha tenido alguna experiencia así alguna vez? Ahora, si no la ha tenido, entonces está muy severo su caso, ¿eh? Porque eso es precisamente lo que Dios hace con cada uno de nosotros. Dios trabaja limpieza profunda con nosotros. Si el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, quiere decir entonces que Dios nos está preparando para que nosotros hagamos buenas obras. Para eso hemos sido llamados, para hacer buenas obras. En la última ocasión que nos acompañó Rosita, la esposa de Julio, sí, Rosita, ¿verdad? En una comida estábamos aquí platicando y tocábamos el tema de las buenas obras. Y yo le comentaba en aquella ocasión que a veces los católicos piensan que los cristianos no creemos en las buenas obras. Y a veces los cristianos pensamos pues que no necesitamos las buenas obras. Pero en la Escritura, a lo largo de la Escritura, nunca desaparece la noción de las buenas obras. Y yo le decía, el único problema es dónde las acomodamos. Porque hay gente que acomoda las buenas obras como un requisito para ganarse a Dios. Y los cristianos decimos no, las buenas obras son la consecuencia de nuestra relación con Dios. ¿Me explico? No es el requisito, sino la consecuencia. Porque dice Pablo que para esto hemos sido llamados. Y de hecho todos los apóstoles entran al tema, que hemos sido llamados para buenas obras. Entonces, si el fruto del Espíritu es benignidad, entonces, ¿para qué nos ha llamado Dios? ¿Para hacer buenas obras? Indiscutiblemente. Y es mejor que nos conozcan a los cristianos por el bien que hacemos y no por el mal que no hacemos. ¿Me explico? Pero otro dato interesante aquí en la parábola. Si usted lee con detenimiento, el samaritano nunca abusó de la condición de vulnerabilidad del herido para samaritanizarlo. ¿Me explico? Ese es un problema de ética que muchas agencias tienen hoy. Vamos a dar alimentos en el nombre de Dios. Y si no crees en Dios, no te doy el alimento. Y te voy a dar medicamentos. Y si no crees en el nombre de Dios, no te doy el alimento. Y empiezan a hacer un trabajo de buenas obras que yo empiezo ya a dudar mucho de las motivaciones. El samaritano simplemente hizo lo que tenía que hacer. Fue movido a misericordia y actuó en correspondencia a esa misericordia. Si el otro se convirtió en samaritano, no, pues vaya usted a saber. ¿Me explico? Esto era lo de mí. Cuando nosotros como cristianos estamos llamados a hacer buenas obras, pues estamos llamados a hacer buenas obras, dice Pablo, primero entre los de la casa, es decir, entre los creyentes, pero no exclusivamente. En segundo lugar, para todos los de afuera. Y entonces me acuerdo, por ejemplo, en el terremoto del 85, apoyamos algunos campamentos ahí en la colonia Morelos, y en Buenavista, en la colonia Guerrero. Y ahí estuvimos apoyando. ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? En la Roma, ¿no? Ok.
En toda esta zona, ya ahí estábamos apoyando con muchas, a través de muchas iglesias y todo eso. Y uno dice, qué bueno que podemos apoyar, porque finalmente ahí está la necesidad humana. Ahora, hubo gente que creyó y dijo, bueno, pues Dios me alcanzó en medio de esta situación y me dio algún beneficio, ¿ok? Hubo gente que... Eso es irrelevante, ¿me explico? Eso es secundario. Estamos llamados a hacer el bien, estamos llamados a hacer buenas obras, estamos llamados a dejar fluir al Espíritu Santo a través de nosotros. Así que si usted está teniendo algún problema como este intérprete de la ley, que sabiendo lo que tiene que hacer no lo hace, entonces probablemente tiene un problema de actitud. No sea un problema de que no sabe lo que tiene que hacer. Él mismo se lo contestó a Jesús. ¿Me explico? Usted tiene que revisar si el Espíritu Santo está fluyendo a través o no de usted. ¿Le está usted permitiendo fluir? Se está, para decirlo de otra manera, ¿se está dejando usar por el Señor? Porque después de todo eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. El Señor quiere que nos dejemos usar. Y a veces uno no se imagina hasta dónde puede llegar eso. Pero una cosa me queda muy clara. Cuando nosotros abrimos la llave, entonces el poder de Dios fluye. Y entonces el Señor cumple con sus propósitos eternos en el contexto específico que nos colocó. Y el propósito eterno es que glorifiquen al Hijo. Por eso me da mucho gusto ver a Abraham y a toda la familia aquí hoy. Por eso me da mucho gusto ver a Lupita y a Lorenzo. Por eso me da mucho gusto ver a Julio. Porque finalmente en el fondo saben que más allá de Sergio Deras está el Señor. El Señor está haciendo su obra. Y como le hemos dicho muchas veces aquí, de donde menos nos imaginamos, de las condiciones más remotas, de las experiencias más insospechadas, el Señor nos llama. Y así es. ¿Tiene uno algún mérito? Diría en la misma escritura, en la parábola, del labrador, ¿no? Dice, se me fue el texto, cuando está diciendo, ¿y cuál es mi contribución? Si estoy haciendo lo que tenía que hacer. No estoy haciendo nada extraordinario. ¿Me explico? Estoy cumpliendo con mi trabajo. Porque estoy buscando, estoy tratando, estoy permitiéndole al Señor que fluya. Pero no es ningún mérito. En todo caso, si usted quisiera ver un mérito, de verdad, y le puedo apostar que usted estará en la misma, es la lucha que usted tiene con el Señor. Ese sí sería mi mérito. Todos los días estoy peleando con el Señor y luchando con el Señor y tratando de aclarar cosas con el Señor y pedirle más sabiduría al Señor. Y de repente, ¿y por qué así, Señor? ¿Y por qué con esto? ¿Y por qué aquello? Y cuando menos se da uno cuenta, el pleito o el mérito, en todo caso, pues es tu pleito con el Señor. Es tu pleito personal con el Señor. Pero lo demás es lo que Dios hace.
Y si yo estoy haciendo solamente lo que me corresponde, entonces no tengo ningún mérito. El mérito es de Dios. Si el amor, el gozo, la paz, la paciencia y la benignidad es lo que Dios está haciendo, entonces es su mérito. Lo que nos corresponde es simplemente abrir la llave para dejar que el Señor fluya a través de nosotros. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tu palabra nos enseña tus propósitos eternos para nosotros. Te damos gracias, Señor, porque a veces sin entenderlos, tú pones en nuestro corazón paz que sobrepasa todo nuestro entendimiento. Porque a veces sin entender las circunstancias de la vida que vamos viviendo cotidianamente, tú de todas formas, Señor, estás atento a nuestras vidas, a nuestras necesidades, a nuestros problemas. Y por ello te doy gracias en esta hora. Pero también, Señor, entendemos al estudiar tu palabra que día tras día tú nos estás preparando para que cada vez te podamos servir más y mejor. Porque tú quieres, Señor, que cada uno de mis hermanos y hermanas aquí presentes estén listos para la obra que tú les has encomendado, aún desde antes que ellos se lo imaginaran. Porque son cosas que tú definiste desde antes de la fundación del mundo. Padre, cuando vemos esto, a veces lo hacemos con temor. A veces medimos nuestras capacidades y vemos lo que nos falta. A veces, Señor, sentimos que no somos. Los que deberíamos estar. Pero, Padre, sabemos que tus propósitos se siguen moviendo eternamente y se siguen cumpliendo al pie de la letra, como tus grandes decretos de la eternidad y hasta la eternidad. Y Señor, ahora queremos pedirte que sea tu Espíritu Santo, así como nos instruye Pablo, que fluya a través de nosotros y que sea el que nos mueva a ser benignos. Padre, que estemos dispuestos a obedecerte y a hacer las buenas obras. Obras que, como vimos en tu palabra, implicaron tiempo, implicaron esfuerzo. Y Señor, que no fue una cosa sencilla. Pero sabemos, Padre, que eso es de lo que tú te agradas y por eso es que te rogamos que pongas en nuestro corazón el querer como el hacer. Que pongas la disposición en nosotros de aplicar el tiempo, el dinero y el esfuerzo necesario para cumplir con tus propósitos. Y que la gente pueda sentir el beneficio y la bendición de las obras que tú haces a través de nosotros. Pero sobre todo, Señor, queremos pedirte que la gente no nos vea, sino que vea a tu Hijo Jesucristo.
Que la gente vea a tu Hijo Jesucristo en nuestras vidas, en nuestros corazones, y que sea Él el que les llame, que sea Él el que les atraiga, que sea Él el que trabaje en sus corazones. Padre, si tú has querido involucrarnos en este trabajo, te lo agradecemos, pero sabemos, Padre, que tenemos muchas carencias, muchas deficiencias. Rogamos, Señor, entonces que tú nos prepares y que tú vayas supliendo cada una de esas necesidades que tenemos para que podamos servirte plenamente. Y que así como lo hemos externado ya por casi 3 años, Señor, queremos que esta iglesia sea una iglesia que refleje tu gloria hacia afuera. Que toda la gente que venga y que tenga contacto con nosotros pueda percatarse de que tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Y que cada uno de mis hermanos y hermanas aquí presentes están dejando fluir a tu Espíritu Santo, mostrando ese fruto en sus vidas. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo.